Muy buenas, el F1.22, pues ya sabéis que es el juego oficial de la Fórmula 1 y nos permite hacer muchos reglajes, pero no todos ellos son exactamente como los de un Fórmula 1 real. Entonces la idea es hablar un poquito sobre la diferencia que hay entre los reglajes que se pueden hacer en un F1 real y los que tenemos nosotros en el F1.22. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy, si no sabéis pues os lo cuento ahora, tenemos un curso específico de reglajes, luego todo de analizar datos para reglaje, tenemos otro de mecánica en Fórmula 1, tenemos una masterclass en la que os enseño cómo hacer los reglajes de cada parámetro concreto que podemos conseguir con ellos en este F1.22, o sea que tenéis una tarifa plana de curso para aprender todo lo que queráis, tanto de automovilismo en general, como de Fórmula 1, como de Sim Racing, así que echarle un vistazo que por 15 euros al mes tenéis ahí tarifa plana, no hay que pagar nada más por nada, os podéis dar de baja y reactivar la cuenta cuando queráis, o sea que tenéis todas las facilidades del mundo por un precio bastante bajito. Así que bueno, pasando ya con el contenido del vídeo, pues empezamos con la pestaña del combustible. Aquí pues la carga de combustible es la que es. Es verdad que en un Fórmula 1 real a lo mejor tenemos más limitaciones o unas consecuencias un poquito más reales sobre lo que supone tener más carga de combustible, pero bueno, en el F1.22 pues nos permiten poner carga de combustible, en un Fórmula 1 real también podemos controlar esa carga, así que poco más que comentar en este aspecto. A continuación tenemos la pestaña de aerodinámica, que aquí sí que cambia bastante las cosas. En el F1.22 tenemos alerón delantero y alerón trasero, ese ángulo de incidencia, ¿no?, del flap principal, de esa superficie principal del alerón. En un Fórmula 1 real es verdad que podemos cambiar el ángulo de incidencia, por supuesto, pero es que aparte tenemos diferentes alerones en sí, es decir, tenemos varias piezas que podemos montar. Pues mira, voy al Gran Premio de Hungría y traigo uno que luego puedo regular, pero luego me voy a Monza, al Gran Premio de Italia, y pongo otro alerón diferente que también puedo regular, que más o menos redirige los flujos, consiguen una aerodinámica de una manera parecida y demás, pero tenemos como varios, puede tener 3, 5, 7, los que sea, cada equipo pues tendrá su presupuesto y su número de alerones, pero esto es importante que lo sepáis, que no solo tenemos un alerón para todo el calendario, sino que tenemos varias salas diferentes, tanto delantera como trasera, y además por supuesto que los equipos las van evolucionando, ¿no? Pero eso, que sepáis que incluso aunque no se evolucione, aunque se estanque el coche desde el principio, siempre tienen varias alas diferentes, varios alerones, tanto delantero como trasero, que luego a su vez se puede modificar ese ángulo de incidencia. En cuanto al ajuste del diferencial, a esa pestaña de la transmisión, pues tenemos en aceleración y en retención, es decir, cómo desbloqueado está el diferencial cuando aceleramos y cómo desbloqueado está cuando no estamos acelerando o cuando estamos frenando. Entonces en un Fórmula 1 real, bueno, es más o menos parecido, está por supuesto controlado con electrónica y demás, pero es verdad que incluso a nivel electrónico pues se pueden configurar varias cosas, ¿no? Incluso cómo se va cambiando del bloqueo al desbloqueo en función de la situación del coche y demás, pero bueno, sí que podemos decir que a rasgos generales aquí no hay grandes diferencias, porque por supuesto puedes bloquear y desbloquear de como tú quieras, tanto en aceleración como en desaceleración. Sí que internamente puede ser un poquito más complejo, sí que los equipos lo pueden desarrollar de una manera un poquito más compleja, digámoslo así, pero a rasgos generales, ahora sí, el diferencial es relativamente parecido. En cuanto a la geometría de la suspensión, pues bueno, tenemos ángulo de caída y ángulo de convergencia o divergencia, y esto pues se puede controlar también en un F1 real, por supuesto, y tampoco es que tengamos muchas más alineaciones. Sí que tenemos el ángulo, por ejemplo, de avance y tal, pero bueno, a rasgos generales sí que lo podemos dejar con que está bastante correcto. Lo que pasa es que Pirelli en cada gran premio le dice a los equipos cuál es el ángulo de caída máximo que puede poner, sabiendo que el ángulo de caída siempre es negativo, entonces es el mínimo, pero bueno, el máximo absoluto, ¿no?, digámoslo así. Entonces tú no puedes inclinar las ruedas todo lo que quieras en un gran premio de Fórmula 1, tienes que regirte por lo que te dice Pirelli. Entonces, bueno, en el caso del F1.22 no tenemos estas restricciones, pero sí que podemos hacerlo. En la siguiente pestaña, la de suspensiones, sí que tenemos bastante diferencias respecto al F1.22 y un Fórmula 1 real, porque claro, aquí tenemos suspensión delantera, suspensión trasera, altura delantera, altura trasera y barra estabilizadora delantera y trasera. En un Fórmula 1 real tenemos el tercer elemento, que suele tener un amortiguador y además, bueno, un muelle Beneville se suele poner, pero bueno, básicamente es un conjunto de muelle más amortiguador, que eso va a actuar cuando se comprime y cuando se expande el coche. Luego tenemos la barra de estabilizadora o barra ARB de anti-roll bar, que al final actúa cuando el coche se va a balancear. Esto lo tenemos por supuesto en los dos ejes. Luego tenemos el roll damper, que es un amortiguador para esta barra estabilizadora, que bueno, en otros vídeos ya hemos hablado bastante más de ello. Luego tenemos, por supuesto, pues la rigidez a compresión rápida, la compresión lenta, tenemos los elementos elásticos, los elementos amortiguadores. Entonces, en fin, en un Fórmula 1 realmente tú puedes controlar tanto el balanceo en elemento elástico con la barra anti-roll como en elemento amortiguador
cómo se comprime y cómo se expande. Y luego todos esos amortiguadores no solo tenemos eso, sino que tenemos compresión rápida y compresión lenta. ¿Cómo va a disipar energía cuando se comprime? Lento entre comillas, que son con la transferencia de carga, cuando frenas se comprime delante, se expande detrás, cuando coges una curva que se balancea hacia afuera, todo eso. Y luego cómo va a actuar ese amortiguador o esos amortiguadores cuando la compresión y la expansión es rápida, es decir, cuando cogemos unos baches, unas irregularidades en el asfalto, que sean las que seas, un piano, todo eso. Entonces es bastante más complicado. Tened en cuenta que la pestaña de suspensiones del F122 no nos hablan de nada de amortiguadores. Se supone que cuando hablamos de suspensión delantera, pues estamos metiendo ahí también el tema de amortiguación y tal, pero que sepáis que es muchísimo, infinitamente más complejo en un F1 real que en este F122. En cuanto a los frenos, tenemos el balance de freno y la presión máxima de freno, que estos son los dos reglajes de siempre. ¿Qué pasa? Que en un F1 real no solo tenemos eso, sino que tenemos la transferencia de frenada de delante hacia atrás cuando estamos empezando a meter giro de volante. Es decir, según tú vas soltando freno, el coche no va manteniendo el balance de freno, sino que lo va atrasando para que sea más fácil meterlo en curva. Esto en un coche de Fórmula 1 real lo tenemos incluso desde el propio volante, se puede regular, los ingenieros pues tienen que trabajar en ello, y en el F122 pues no tenemos esa opción. Entonces sí, puedes controlar la presión de frenado máxima, el balance de freno, incluso desde el volante, en pista y demás, pero en un Fórmula 1 real es todavía más complejo porque tenemos esa transferencia del balance de freno cuando estamos soltando poco a poco el freno, haciendo esa técnica del trail braking. Y ya por último tenemos los neumáticos que, como en toda competición, como siempre, lo único que podemos hacer es regular su presión en frío. Esa presión en frío luego se transforma en presión en caliente, por supuesto, y va a afectar pues a la huella de contacto, por supuesto al agarre en general, al tema de las temperaturas, a cómo afecta a las suspensiones, en fin, a miles de cosas, ¿no? Pero al final lo único que podemos tocar en un neumático, ya sea de Fórmula 1, ya sea de cualquier competición, ya sea un coche de calle, es esa presión en frío. Aparte, por supuesto, de las alineaciones, que ya es más tema de chasis de la rueda, no tanto el neumático. Entonces, esto es lo que hay en un Fórmula 1 real también. Solo decir que Pirelli también establece unas presiones mínimas para cada gran premio, incluso cuando van sucediéndose los entrenamientos libres 1, los 2 y tal, puede incluso ajustarla. Es decir, pues mira, máximo vas a poner 19,5 PSI delante, y luego resulta pues que es demasiado bajo y dice, oye, no, que al final van a ser 20. Pues eso se suele hacer, ¿vale? En el F122 pues tenemos un poco más de libertad en este sentido. Si salimos a pista entrenamos lo que queramos, pero bueno, en cuanto al reglaje puro de que lo que podemos modificar es presión en frío, en un Fórmula 1 real también es así. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos hecho un repaso a todas las pestañas, espero que os haya ayudado a entender el F122 y también, por supuesto, la mecánica de un Fórmula 1 real. Y nada, solo recordaros que en Level Up Academy tenéis muchísimo más contenido para aprender sobre mecánica, sobre reglaje, sobre Fórmula 1, sobre sim racing, sobre pilotaje deportivo, todo lo que necesitéis, ¿vale? Echadle un vistazo a la web. Además, la primera clase de cada curso es gratis, así contextualizáis cómo es el formato, qué es lo que vais a aprender y todo eso, y luego pues os interesa cada uno o alguno de los cursos, pues os apuntáis, os dais de baja cuando queráis, no hay ningún problema. Así que nada, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, como siempre, especial agradecimiento a los que ya están por allí por Level Up Academy, y nos vemos muy pronto.